En una economía inestable, con incertidumbres, con expectativas en algunos casos negativas, sin duda alguna que impacta sobre todos los sectores. Pero fundamentalmente uno de los sectores tiene que ver con los trabajadores, con el empleo. No solamente en términos de ocupación, sino también en términos de poder adquisitivo. Cómo hacer para negociar de la mejor forma las paritarias, de la mejor forma los acuerdos con los empresarios para no perder poder adquisitivo, para no perder en esta carrera que la inflación, este desafío de la inflación nos está planteando permanentemente en la Argentina. Para hablar de este y otros temas que tienen que ver con lo laboral, nos acompaña Eduardo Velocio, que es secretario general de la CGT Villa María y adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Villa María. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto compartir contigo. Gracias. Bueno, recién escuchabas un poco un comentario, en realidad era una introducción de lo que nos pasó muy sintéticamente desde el fin del año pasado a este, ¿no? ¿Qué visión tienen ustedes de la economía, de lo que está pasando desde el punto de vista de los trabajadores, de los gremios? Yo te agrego a lo que decía finalmente de la expectativa del salario, también preservar la propia fuente de trabajo. Porque por ahí se generaban expectativas salariales en la paritaria he llegado a escuchar hasta pedir el 60% en el caso de docentes de Buenos Aires. Y bueno, finalmente terminó la paritaria como terminó la nuestra y como tantas otras que ya han cerrado en los promedios que podíamos decir eran lo que se pensaba, que era entre un 28, un 27, un 30, no más de eso. En el caso de comercio, nosotros tenemos una muy buena paritaria que cerramos en un 27% más dos sumas fijas que sumada en el resto del año hacen un 29,75, 8. Por lo tanto, estamos muy conformes con esa paritaria. Esto empieza a regir a partir de abril, ¿no? De los sueldos de abril. Esta empieza a partir de abril y no de mayo, como era lo del año pasado y años anteriores. O sea, ganamos un mes y bueno, y estas dos sumas fijas que aumentan, digamos, la expectativa nuestra también. Ahora, esto, vos decías, había gente que pedía, o algunos gremios pedían cifras siderales. ¿Tiene que ver con que los gremios tuvieron en cuenta de alguna manera también que las empresas hicieran pagable su sueldo? Porque esto, digamos, esto tiene dos partes. Por un lado, el poder adquisitivo del salario y por otro lado, que las empresas puedan pagar los sueldos, ¿no? Bueno, por eso digo, la preocupación del negociador tiene que ver que sea pagable y que se preserve la fuente de trabajo. Porque si para pagar los salarios de 10 tenés que echar para que queden 5, porque a 5 le podés pagar y a 5 no, la paritaria no sirvió, digamos, no cumplió el objetivo. El objetivo es que se mantenga el poder adquisitivo, pero también que se preserve la fuente de trabajo. Digo esto porque tiene que haber una madurez, porque si no, se produce un tremendo descontrol en todo esto. Creo yo, los paritarios han tenido desde el 2004 aquí una gimnasia que se ha ido acrecentando y también hemos ido, digamos, aprendiendo con el correr de los años. Y creo yo que lo de la UOM no es casual, lo de WOCRA, los bancarios, comercio, en fin, el propio Estado en algunos estamentos, es lo que, digamos, lo que se ha pedido y lo que se ha peleado. También convengamos que una paritaria es pedir, es un tira y afloje, o sea, siempre pedimos nosotros un poquito más porque sabemos que después se cierra. En fin, se va aprendiendo en la paritaria, se va aprendiendo. Ahora, ¿no le preocupa? Yo sé que a los empresarios les preocupa, pero a los trabajadores y los representantes gremiales, que cada año negociemos por más, porque empezamos con el 11, después el 17, el 22... Digamos, ¿qué preocupación, qué es lo que se habla a nivel de los dirigentes gremiales con respecto al tema del movimiento de precios y demás? Nosotros tenemos como argentinos, digo, los profesionales, tu caso, el nuestro como trabajadores, los empresarios, una gimnasia de sobrevivir en un mal endémico que por lo menos tiene más de 50, 60 años, que es el tema de la inflación, que no la domó nadie, ningún gobierno de ningún color ni ningún partido. Y cuando se domó produjo mucha desocupación. Para mí tiene que ver, sí, porque en realidad era ficticio y produjo lo que produjo, digamos un 25% de desocupación que se fue revirtiendo con el correr de estos últimos 10 años y
hoy llegamos a valores del 6-7%, es decir, absolutamente normal, podríamos decir, apelamos a una desocupación cero, pero bueno, sabemos que no existe en ningún lado, o sea, de todos modos creo que es absolutamente manejable, pero aquel control de la inflación era ficticio verdaderamente, porque también el Estado se desprendió de todos sus bienes, aviones, ferrocarril, teléfono, Somisa y Pasam, bueno, y podíamos seguir nombrando empresas, y quedó la gente absolutamente en la calle. O sea, hacer un Estado tranquilo, sin inflación, sin problemas, produjo lo que produjo. Por lo tanto, digo, habrá que buscarle la vuelta, pero supongo yo que es una tarea muy difícil, porque, digo, para hacer una memoria corta, el doctor Ilia cayó por un problema económico, el gobierno de Alfonsín cayó por un problema económico, el propio Duhalde con los Cavallo y Menem con los blindajes terminó haciendo un corralito. Duhalde dijo: el que apuesta al dólar, el que depositó dólares recibirá dólares. El último ministro de Alfonsín dijo: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Así funcionan los mercados, o sea, no le importa a la gente, no le importa. Por eso digo, es muy difícil de domar, y los gobiernos sucesivos, con el default entre medio, cayeron por la misma razón. Digo, siempre tenemos que pelear, y casi que tenemos una gimnasia con esto, aunque siempre la que ha sido perjudicada ha sido la clase trabajadora, siempre. Sí, además el país, porque en el mediano o largo plazo es inviable un país, por una cuestión de relación con otras monedas y demás, que tenga un 30, un 40, un 50. O sea, la crisis viene, si no viene de adentro, viene de afuera. Yo decía al principio, Eduardo, no veo que la clase dirigente por allá asuma con responsabilidad, más allá de lo que vos decís, es cierto, estamos con un problema endémico, pero veo los empresarios lo culpan al gobierno, el gobierno los empresarios. Del sector trabajador no escucho voces que planteen preocupaciones y bueno, sentémonos en la mesa y digamos cómo solucionamos o vamos en vía de solución de esto. Me da esa sensación, por lo menos como analista, digamos, viéndolo de afuera, ¿no? Ocurre que el movimiento obrero en el orden nacional, lo mismo pasa en la provincia, están preocupados por las internas políticas, por alinearse, por sostenerse también, y se olvidan de esto que vos planteabas, que me parece sumamente importante, que entre todos pensemos esta salida. Pero también es cierto, digo, que los trabajadores han sido convidados de piedra toda la vida. Al último que le han preguntado, pasa acá en Villa María, son los trabajadores. O sea, no creas que nos tienen muy en cuenta como para discutir o rediscutir un destino que nos acerque más a una tranquilidad y no vivir en este sobresalto de la economía. Eduardo, un tema que tiene que ver con el empleo no registrado, ¿no? El empleo en negro. La presidenta anunció un plan, un proyecto de ley para rebajar contribuciones para las empresas y también promocionar el ingreso de trabajadores en las empresas. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Digamos, ¿esto puede ayudar a mejorar, a paliar esa situación? Mira, lo que se ha leído, digamos, en una primera lectura, a mí no me ha convencido, porque esto ya lo vimos, ya pasó, o sea, los contratos basura, la flexibilidad laboral, tenían precisamente algunos de estos componentes que se vuelven a plantear hoy, y esos componentes nos llevaron a un 25% de desocupación, o sea, no sirvieron para tener la gente trabajando y en blanco, no sirvieron. Por lo tanto, digamos, de esta lectura, lo que sí, y bueno, pensando en positivo, habrá que ver cómo termina saliendo, porque esto tiene que ir al Congreso, se tiene que debatir, y bueno, supongo que ahí también estarán los referentes sindicales para conversar este tema. La primera impresión que a mí me da es que ya pasó y no tuvo el éxito pretendido. Por lo menos no sé en aquella oportunidad si se buscaba esto, pero
o se buscaba directamente beneficiar al sector empresario, pero digamos, ahora tiene otra intención, pero me parece que el resultado va a ser el mismo. Una última, y me das el pie con esta respuesta. Este gobierno, por lo menos de los Kirchner, ha sido, desde el punto de vista del apoyo al sector trabajador, me parece que bastante positivo, se ha avanzado mucho. ¿Te preocupan estos indicadores como estas decisiones de último momento, estos ajustes que está haciendo el gobierno, de que cambie alguna política que perjudique a los trabajadores? ¿Les preocupa? ¿Esto lo hablan ustedes? Sí. En realidad debemos decir que este gobierno, como pocos, ha sostenido, beneficiado al sector asalariado. Por lo tanto, eso es indiscutible. Pero sí estos últimos indicadores que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con esta última medida, digamos... Bueno, la maxi devaluación también perjudicó. La devaluación, porque nos quita poder adquisitivo, o sea, siempre estamos como se decía, los sueldos por la escalera y los precios por el ascensor. Entonces, y esto que es un flagelo, el tener, aún en las mejores épocas de los trabajadores, seguíamos teniendo un 34, un 33, un 32% de empleo en negro. Y yo sé que desde el propio Ministerio de Trabajo se hicieron esfuerzos para digamos, el blanqueo con inspectores y demás, pero no alcanzó. Yo supongo, esto es una particularidad que la conversamos acá en el marco de la CGT de Villa María, la planteamos a nivel del Ministerio de la Provincia y del Gobierno de la provincia, primero con el que fue ministro Angulo, después con el doctor Omar Sereno, últimamente con Omar Dragún, el anterior ministro de Trabajo de la provincia. Le planteamos la necesidad de que sean los gremios los que tengan el poder de policía. Porque hoy el Ministerio de Trabajo, si no tendríamos un ministerio elefantiásico, tampoco serviría. Pero tiene 2 inspectores y somos 45, 46, 47 gremios. ¿Y cómo hacemos para atender los requerimientos de todos? Porque el campo tiene gente en negro, el comercio tiene gente en negro, en la construcción hay gente en negro, es decir, hay un montón de lugares y no se puede atender a todos, lamentablemente. Y yo digo que teniendo los sindicatos el poder de policía, con sus propios inspectores calificados, obviamente capacitados, creo que sería lo mejor, sin costo para el Estado argentino. Pero bueno, se optó por esto otro, veremos qué resulta. Gracias, Eduardo, por tus conceptos. Al contrario, muchas gracias. Vamos al corte y cuando regresemos, nuestro último bloque.